dado contra las Torres Gemelas el mayor ataque militar terrorista que ha tenido Occidente. El de ayer no es un ataque, como dicen algunos bobos, bien intencionados supongo, pero rematadamente bobos, un acto contra la libertad de expresión. El de ayer no es un atentado contra periodistas. El de ayer es un atentado contra la República Francesa, que representa la Europa laica, el Occidente laico, en el que no manda la religión. El de ayer es un atentado perpetrado por militares entrenados para matar, seguramente franceses, hechos en las mezquitas de Occidente, criados ideológicamente con el dinero saudí y con la complacencia de un Occidente estúpido que no solamente es que no crea ni en Dios, ni en la Virgen, ni en el Niño Jesús, es que no cree ni siquiera en los principios básicos de la libertad civil, ni cree en la sociedad civil, que es incompatible con el Islam. Ni entiende que lo mismo que no hay un solo país comunista que sea próspero, porque es imposible, no hay un solo país islámico que sea libre, porque es imposible. La libertad civil, como la entendemos en Occidente, es fruto de la separación de la Iglesia y el Estado. Es fruto de entender que las sociedades se rigen por principios de orden moral que no tienen que ver con un orden religioso, que no lo decide ni el Papa, ni el imán, ni el Dalai Lama, ni su padre. Es decir, que lo define la ley, una ley que se rige por orden moral, por un orden moral estricto, no religioso, no por una verdad revelada, pero sí por un orden moral. El no matarás, no robarás, eso es esencial en una sociedad. Esa sociedad la representa muy bien la República Francesa, que es, digamos, ha sido agresivamente laica, pero en la que se admite, como es lógico, la libertad de cultos. Ahora bien, cuando un culto se considera incompatible con los demás, cuando a diferencia de la religión cristiana, que convive con otras religiones desde hace siglos y en el seno de la cual existe la democracia, porque la democracia, las sociedades liberales y democráticas existen en su evolución natural a lo largo de los siglos solo en aquellas que son de matriz cristiana, y donde se ha extendido es gracias a las sociedades de matriz cristiana, de cultura cristiana, católica o protestante, esencialmente cristiana, que se basa en el reconocimiento de la existencia de esa sociedad civil distinta del Estado y distinta de la religión. Es decir, aquella que nace por el hueco de dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero no digáis que César es Dios y no digáis que Dios es el César. Esta diferencia esencial del cristianismo y el islamismo, que ni siquiera los curas católicos, tan analfabetos como los periodistas, entienden, por lo visto, en la actualidad, es lo que ha hecho posible esa rara especie que ha surgido en los últimos 2 siglos en la humanidad, de sociedades libres donde nadie es perseguido por creer, pensar o decir lo que le parece. Eso es incompatible con una sociedad regida por una ley religiosa, el Islam, que significa sumisión, que por supuesto con todos los respetos para los que la crean, no admite que haya una sociedad que esté fuera de las normas religiosas. Y por favor, que no salgan los papanatas de rigor, los progres que intentan hasta devolver al culto islámico, no sé si también al terrorismo islámico, la mezquita de Córdoba. O sea, en España, incluso, España país forjado en la lucha contra el Islam, en la que afortunadamente salieron vencedores los católicos. De creer a cierta izquierda cretinoide, lo ideal sería que fuéramos todos con babuchas y escuchando al muecín, a ser posible de la cadena SER, porque yo creo que algunos de la SER creen que ellos serían los muecines.
las señoras con velo. En el mundo se está produciendo desde hace una década una forma más de lo que ha sido la yihad, la guerra santa que predica el Corán, que predica el Islam contra aquellos que no son creyentes. Porque el fin último del Islam es que todo el mundo sea islámico, por las buenas o por las malas. Y si es por las malas, pues muy bien, porque los combatientes que mueren matando van al cielo. Y ahí tienen un montón de huríes, además permanentemente vírgenes, que siempre me ha parecido una de las mayores incomodidades de esa fe. ¿Pero por qué siempre vírgenes? Bueno, pues al parecer es una fantasía moruna que, en fin, que gustaba en Arabia hace 13 siglos. Lo fundamental, lo esencial, es que lo que estamos viviendo desde las Torres Gemelas es un ataque frontal del Islam contra la sociedad occidental. Hoy hay un gran artículo de José García Domínguez en Libertad Digital, en el que dice que Occidente ha cometido un error esencial, que es pensar que al Islam le gusta Occidente. Para el Islam, Occidente es letal. O sea, la permisividad en las costumbres, la libertad de las mujeres, que todas las mujeres puedan trabajar lo mismo que todos los hombres, es incompatible con la letra y con el espíritu. No hay ninguna sociedad islámica donde las mujeres sean libres. Y hay algunas, como esas sociedades, con las que el emérito rey de Beverly Hills, que va, en fin, ya convertido en la caricatura de sí mismo, hace negocios, esos señoritingos avecindados en Marbella, a los que más de una vez me habrán oído decir que no habría que dejarles entrar en España mientras no hubiera un mínimo de libertades en su país, mientras se produjeran fenómenos como el que se produjo hace unos años en Arabia Saudí, que dejaron quemar a unas niñas en una escuela, porque resulta que iban huyendo de las llamas. O sea, mientras no se pueda conducir, porque eres mujer, en Arabia Saudí, mientras se produzcan cosas así, pues miren, ustedes a Marbella no vienen. Esto, en una sociedad tan absolutamente corrompida como la de Occidente en general, se ha perdido de vista. Pero ellos no lo han perdido de vista, porque ven una sociedad absolutamente débil, blanda, fácil de doblegar. Y atacaron las Torres Gemelas y Estados Unidos mal que bien resiste. Bueno, hasta Obama, que como es un presidente de mantequilla, ¿qué digo?, de heladito, pues se derrite. Pero en Europa, bueno, en Europa mataron a Theo van Gogh. Recuerden el caso de las caricaturas de Mahoma, célebres. Bueno, imagínense las caricaturas, empezando por el Belén, que en sí mismo podría ser una caricatura. Es más, algunos Belenes oficiales lo son, seguramente sin quererlo. No digamos la falta de respeto de poner un Cristo en el microondas. Esto ya, sinceramente, incluso en los progres del país y similares, en la 4 y compañía, me parece excesivo. Pero la sátira de la religión católica en España es una cosa normal. Una cosa es la sátira y otra cosa es querer sustituirla por una religión incompatible con la libertad. Repito, desde las Torres Gemelas al atentado al asesinato de Van Gogh y al atentado de Londres, no el 11M, que no es ningún atentado islamista, nunca fue reivindicado ni por ninguna clase de organización más o menos yihadista, sencillamente porque no lo cometieron. Y me asombra que hoy, por ejemplo, en el editorial del diario El Mundo, olvidando lo que su director, Casimiro García Vadillo, prologa en el libro Titadín, donde demuestran que el explosivo no es lo que nos dijeron de los islamistas famosos que se suicidaron, dicen, en Leganés, un caso de suicidio absolutamente asombroso, vamos, tan asombroso que es falso, diga del atentado islamista del 11M. En el 11M no hubo un atentado islamista. En el 11M lo que hubo fue un golpe de Estado. Y va siendo hora de reconocerlo, porque estamos viendo sus efectos. Y por supuesto perpetrado por servicios secretos que pudieron ser de un país musulmán como Marruecos, o español,
o de otro signo. No hay muchos más países alrededor. Pero los atentados islamistas de verdad son los que se vienen produciendo desde hace 20 años. En realidad, desde que se recrea la yihad con los hermanos musulmanes en Egipto en los años 20. Y esa guerra santa que en España, en la historia de España, la que ya no se estudia, es la que representa no solamente la conquista primera de los árabes, que eran árabes y yemeníes, sino sobre todo las 3 oleadas posteriores, una vez derrotados esos primeros musulmanes, las de los almorávides, los almohades y los benimerines, que son integristas, que vienen cubiertos de negro con sus capas negras, tapados, que queman la biblioteca de Córdoba, porque el único libro que cabe en una biblioteca es el Corán, todos los demás libros lo que hacen es estorbar. Esa lucha que España debería conocer, porque es la historia de España, esa lucha se ha mantenido por parte del islamismo, pero no por parte de Occidente. Aquí hemos estamos viendo en España, ese grotesco espectáculo de los concejales comunistas de Córdoba, diciendo que hay que rescatar para el diálogo de las civilizaciones, decía el bobo solemne que precedió al andorrano en la ocupación de la Moncloa. Bueno, pues muy bien, señores, no diré bobos solemnes, sino camaradas revolucionarios de Córdoba. En el caso de que los ERE les permitan acceder a algún tipo de verdad no revelada, propongan ustedes que como prueba de diálogo y de respeto entre las culturas se exponga en las columnas de la Mezquita de Córdoba, dentro de la Catedral de Córdoba, las caricaturas de Mahoma. ¿Qué tal? ¿No son ustedes tan graciosos? ¿No son tan simpáticos en la sexta y en la 4? ¿No hacen tantas gracias con el Papa, con el cardenal, con el cura, con la monja, con los que van a misa y con los que no van? ¿Qué tal una caricatura de Mahoma en la Mezquita de Córdoba, que además ni es mezquita ni es nada, es la Catedral de Córdoba? ¿Les parece bien? ¿O están ustedes como el bobo de Zapatero, que se inventó la alianza de civilizaciones creyendo que puede haber una alianza duradera entre un señor gordito y un caníbal? Pues Europa es el señor gordito, o la señora, si quieren. Y es evidente que el Islam combatiente es el de siempre, el que siempre ha predicado la guerra santa, y ve ahora la ocasión porque tiene una quinta columna en las sociedades occidentales, en los 5 millones de musulmanes franceses, en los 6 millones de musulmanes en Alemania, de origen turco sobre todo, en los 6 millones largos de musulmanes, 2 millones, casi 3, de origen pakistaní, los más radicales en Inglaterra. Naturalmente una quinta columna que no ha sido capaz, porque además se niegan a integrarse en una sociedad laica, en una sociedad liberal, en una sociedad que respete las libertades. Y de ahí es donde se reclutan, en las mezquitas que pagan los amigos de Juan Carlos, aquí en Madrid, o en París, o en Londres, o en Berlín, o en Frankfurt. Ahí es donde se reclutan los asesinos que, como los dos de ayer, que pueden ser franco-argelinos, luego se van a matar infieles a Siria, Afganistán o a donde sea. Porque están para eso. Van a matar. Son soldados. Cuando se ve a un tipo que a un policía herido lo remata en el suelo, hasta el más idiota de los idiotas votantes de Podemos, hasta el más bobo solemne de los concejales progres de España, debe entender que no estamos ante un caso de inmolación de un pirao islamista, no, estamos ante una guerra. ¿Y está España preparada para esa guerra? España que va a estar, hombre. España que va a estar. Pero si se ha negado a investigar el mayor atentado de nuestra historia.
Pero si a los imanes que dicen cómo hay que pegarles a las mujeres, no los meten en la cárcel. Pero si en Cataluña es el centro, según el célebre informe de hace un año del Departamento de Estado, Cataluña es el centro yihadista más peligroso de Europa, donde se reclutan y se forman en sus mezquitas y de donde salen los soldados que luego van a matar en Damasco o en París. ¿Qué más les da? Aquí de eso de decir Charlie somos todos, no, Charlie no somos todos. Charlie era Bolinsky, Charlie era Charp, que son humoristas que algunos hemos conocido desde la adolescencia y otros no han tenido por qué conocer. Pero era Francia, era la sociedad libre, era la república laica, era el mantener la religión en el ámbito de la religión y el poder político en el ámbito de la sociedad civil, que es donde tiene que estar. Donde tiene que estar desde el punto de vista occidental. Si algunos, con tal de que les perdonen la vida, están dispuestos a ponerse el turbante o las babuchas, pues que se los pongan. Pero desde luego con nosotros no van a contar. Por cierto, agradecemos a los que ayer, con un loco que seguramente inflamado por el ejemplo parisino, dejó unos paquetes que podían ser bombas en Libertad Digital en El País en 20 minutos y en El Economista, agradecemos mucho las muestras de simpatía. Llamamos la atención sobre el hecho de que este señor, al parecer identificado por la policía, lo habían soltado del psiquiátrico. Es normal que un país que suelta a los terroristas tenga psiquiátricos que sueltan a los locos, que a su vez pueden poner bombas, porque lo mismo te mata un islamista que un loco. Claro que de ahí, teniendo de ministro a Fernández Díaz, todo es posible. Verán ustedes cómo explica Fernández Díaz el cambio del régimen de seguridad que hemos tenido. En fin, vamos a dar solo el dato y después a las 7:30 nos extenderemos en las repercusiones. Pero lo fundamental es entender que estamos en guerra no porque nosotros estemos en guerra, sino porque nos han declarado la guerra. Y las sociedades occidentales están en guerra contra una concepción del Islam incompatible con la libertad en Occidente. Y eso hay que entenderlo así. Para ellos es una cosa de vida o muerte. Y como para ellos es una cosa de vida o muerte, tenemos que entender que es así. No como nosotros queramos. Nosotros no somos su modelo. Nosotros somos lo que ellos no quieren ser. Por eso nos matan. ¿Está claro? Hasta un ministro podría entenderlo.